Tus palabras crean, tus palabras importan, tus palabras suman, ven, acércate. Hola, buenas tardes, yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram y Telegram, en el cual entrevistamos a profesionales conscientes con los que tratamos siempre diversos temas. Todos ellos nos ayudarán a entender nuestro camino, pero sobre todo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, diplomado en Medicina de Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Valencia, por la Universidad de Lille en Francia y por el Consejo de Europa en Italia. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina y de Emergencias, SEMES, y tiene máster universitario en Gestión de Servicios Sociosanitarios. Ha trabajado durante más de 25 años en el servicio de urgencias del Hospital de Santa María del Rosell en Cartagena y tiene también formación como terapeuta en terapia regresiva, bajo la dirección del doctor José Luis Cabobles. Además, es médico y terapeuta y escritor de 4 libros. El primer libro es La respuesta está en el alma. No sé si se ve bien. La respuesta está en el alma. Un libro que he tenido el placer de leer y que os recomiendo. Luego tiene Sigo a vuestro lado. Después tiene El alma en la experiencia cercana a la muerte. Y por último, El eterno presente del alma. Por lo que hoy cuenta con una amplia experiencia en la investigación de los estados expandidos de conciencia y las experiencias cercanas a la muerte UCM. Así que, doctor Juan José López Martínez, bienvenido a tu casa, tus palabras suman. Hoy hablaremos sobre el viaje del alma. Bienvenido. Muy bien, pues agradecerte la deferencia que has tenido de invitarme a tu canal. Para mí un placer poder estar aquí, porque de alguna manera así pues me ayudas a hacer lo que vine a hacer, que es expandir el conocimiento. Venga, perfecto. Pues ahora, si te parece, voy a decir en breves líneas de lo que vamos a hablar en esta charla, porque el tema, el viaje del alma, es un tema muy extenso. Entonces, hoy, para poneros en antecedentes de lo que juntos vamos a hablar, os cuento que intentaremos explicaros sobre el viaje que las almas viajeras realizan para llegar a este mundo. Llegan a través del nacimiento, habitan un vehículo o cuerpo que reciben al llegar aquí y cuando finalizan su misión o experiencia de vida, dejan su cuerpo o vehículo marchando de nuevo para continuar su viaje a la eternidad. Las almas llegan a este plano para experimentar, ampliando conocimientos y aprendiendo viviendo. Por lo que hoy, gracias a la trayectoria querida por nuestro invitado y a través de la perspectiva basada en su trayectoria y en sus experiencias con sus pacientes, juntos podremos acercarnos para ver en qué consiste este aprendizaje de las almas. Entenderemos el viaje, veremos la vida, la muerte, todo desde otra óptica, para conocernos y saber la misión de nuestra alma, porque aquí todos, absolutamente todos, tenemos un propósito o misión que si no lo realizamos tal como debía de ser, nos veremos obligados a repetir en el próximo viaje. Porque, como bien dice nuestro invitado, la respuesta siempre está en el alma. Y como os decía, como este tema es un tema muy extenso, para poder abordarlo con corrección y ofreceros una perspectiva más amplia, lanzaré preguntas para que luego nuestro invitado nos explique y pueda contestar a las mismas. Entonces, el primer tema que lanzo, vamos a ver qué le parece a Juanjo. Lo voy a llamar Juanjo, que es más corto. El alma, para poder ascender y evolucionar, necesita vivir determinadas experiencias para que el cuerpo físico aprenda, ¿no? Si partimos desde esta base y aceptamos que las almas viajan y van reencarnando, vemos que, como siempre, el conocimiento o el saber siempre se esconde o se difumina a conveniencia por el poder del momento, porque
nos dice que ya desde el Antiguo Testamento había referencias que hablaban de la reencarnación y que todas ellas fueron eliminadas en el 325 después de Cristo por el emperador romano Constantino el Grande. Por tanto, nuestros ancestros ya conocían el viaje de las familias de las almas para aprender y experimentar a lo largo de muchas vidas. Porque tú también dices que no recordamos desde el estado consciente nuestra estancia, por ejemplo, en el vientre materno, y que no implica eso que no fuera real el hecho de que no lo recordemos. Y del mismo modo tampoco recordamos si hemos tenido vidas pasadas. Por tanto, ¿qué sentimiento tienen o a qué conclusión llegan, sobre todo a esta realidad, estas personas que han podido hacer este tránsito, este viaje a vidas pasadas? Que tú ya nos explicarás un poco en qué consiste. Y estos estados de regresión que se acercan mucho a las preguntas de este canal. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Esas son las preguntas, ¿no? Y quizás en estos estados de regresión podemos acercarnos más a estas preguntas. Explícanos un poco todo este planteo que te acabo de ofrecer y danos algunas respuestas. ¿Qué es lo que pasa en estos estados de regresión? Adelante. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que pasa en los estados de regresión? Claro, los estados de regresión, las conclusiones que se llegan cuando hay esta conexión, estos viajes que se producen, porque como he introducido lo que son las regresiones, las vidas pasadas, luego se eliminó todo esto, ¿no? Entonces los ancestros ya sabían que había estas conexiones. Ahora el Vox Populi, la gente de a pie, esto no lo sabe. Entonces, explícanos un poco todo esto, este tema que te he introducido y esta pregunta. ¿De dónde somos? ¿A dónde venimos? ¿A dónde vamos? Porque en las regresiones habrás llegado a alguna conclusión, las que has experimentado con tus pacientes. Sí, la respuesta es muy amplia. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Sí, en realidad somos seres espirituales encarnados en cuerpos físicos. ¿Y por qué hablar del alma? Porque en realidad, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Pues ya Allan Kardec en 1846, en el libro de los espíritus, lo dejó bien claro. Un alma es simplemente un espíritu encarnado. Para que este concepto quede así un poquito más claro, ¿no? Como bien dices, pues en el 552 fue cuando nuestra religión desechó el hecho de que la reencarnación, pero hasta entonces era aceptada, ¿sí? Ten en cuenta que nos podríamos remontar a 3.400 años, concretamente 1.400 antes que Cristo, cuando la religión mitrense, ¿sí? Entonces imperaba. Y ya en la religión mitrense había una cosa bien clara, y era la columna vertebral de ellos, y es que después de la muerte seguimos vivos. O sea que ahí ya la reencarnación, pues, por lo menos el hecho de que la muerte no era el final ya estaba claro ahí, ¿sí? A mí como médico, pues me interesó desde el principio saber qué es lo que pasa en la muerte. Me interesó saber qué es lo que pasa en la muerte porque de la Facultad de Medicina salí con el convencimiento, o con la creencia, mejor dicho, que no convencimiento, de que la muerte es el fracaso de la medicina. Eso me hacía reaccionar ante los pacientes. Bueno, el paciente que estaba terminal, pues, pues sí lo veías, lo atendías, pero lo atendías más y empleabas más tiempo en otros que todavía no estaban terminales, ¿sí? Durante mi tiempo en el hospital vi morir muchas personas, ¿no? Entonces, esas personas, algunos de ellos, hacían cosas, digamos, extrañas en el momento de la muerte, ¿no? Por ejemplo, miraba y decía, ¿qué te he dicho que contigo no me voy a ir? Miraba al fondo de la habitación, me refiero. O decía, mira, aquí está mi padre, mi madre, o aquí hay un ser de luz que dice que me está esperando. Aquello me hizo ponerme en marcha y buscar qué es lo que pasa. Porque si le preguntas a la física mecanicista, ¿no? La física, o sea, la ciencia mecanicista de Newton y Descartes, le preguntas qué es la muerte que es, te dicen que la muerte es el final y desaparecemos. Eso está claro. Así que me puse a buscar y dije, ¿en la muerte
¿Quién participa en el momento de la muerte? Pues hay dos protagonistas. Uno es el cuerpo físico y otro es el alma. El alma conciencia. Ujú. Tú decías, es que no, tú decías que yo digo que las personas no se acuerdan de haber estado en el vientre de mamá. No es que yo lo diga, lo dicen las personas. Sí, sí, Si yo le pregunto a cualquiera, oye, cuéntame qué pasó en el vientre de tu mamá, y me dice que no lo sabe. exacto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto porque al consciente, nosotros a nuestro consciente, le preguntamos, oye, consciente, dime, ¿qué es la vida? Y el consciente te dice, la vida es esto. Ah, esto que estoy viviendo. Sí, esto es la vida. Pero ¿cuándo empezó la vida? ¿Cuál es su principio y su final? El consciente te dice, empezó cuando entraste en el vientre de tu mamá y después naciste. Ah, qué bueno. Y después llegarás a la muerte. Y ese será el final del ciclo. Ah, muy bien. Oye, consciente, dices que empecé el ciclo en el vientre de mamá. Sí. Y cuéntame, ¿qué pasó en el vientre de mamá? Y el consciente te dice, ah, yo no lo sé. Pero ¿cómo que tú no lo sabes? Me acabas de decir, con toda seguridad, que empezó en el vientre de mamá. ¿Qué pasó en el vientre de mamá? Dice que yo no lo sé, pero ¿cómo que no lo sabes? No, a mí me lo han contado. Porque el consciente, sí, es a los 6 años de vida física cuando, digamos, coge el control del binomio cuerpo humano, o cuerpo físico, perdón, cuerpo físico y alma. Hasta entonces, hasta los 6 años, solamente es el alma el que está imperando sobre el cuerpo físico. Por eso en esa época el doctor Ian Stevenson, psiquiatra canadiense, pues dejó descritos más de 3.000 casos de niños que recuerdan haber tenido vidas pasadas. Ujú. Es ¿Vale? cierto. Además conozco un caso yo de esos, Sí, sí. de una amiga Eh, mía que dijo ¿y, de que el niño le dijo, tú antes no eras mi mamá, yo tenía otra mamá cuando tenía 6 o 7 años. y qué pasó después? Pues el niño luego olvidó, luego no ha vuelto ya a hablar más del tema, pero ella en confianza, como sabe que yo hago estas charlas, me lo comentó No, a mí. te estoy hablando del trabajo de Ian Stevenson. En el trabajo de Ian Stevenson, los niños dicen, estos no son mis papás, yo vivo en tal ciudad, en tal pueblo, que está a miles de kilómetros de donde ahora vive, y con un equipo de psicólogos que han viajado, muchas veces viajaron a ese pueblo, y allí el niño, la niña iba por delante de ellos, vamos, era la primera vez en teoría que llegaba a ese pueblo, pero lo conocía perfectamente hasta que llegaba a la casa familiar donde ella había estado o él había estado. Por eso te digo que está comprobado, ¿no? Comprobado en el sentido de que se objetiva, se observa, se ve. Porque mira, este tema que estamos hablando no es ciencia, ¿vale? La ciencia aún no lo ha demostrado, pero es una evidencia. Exacto, son evidencias. Y cuando has visto miles y miles de personas, como es mi caso, pues resulta que la evidencia no le puede dar, éticamente no le puede dar la espalda, no la puedes negar. Ujú. La cosa es que no se pueda demostrar hoy. Exacto. Si nos retrotraemos a la historia, la evidencia siempre ha ido por delante de la ciencia en todas las épocas de la historia. Incluso le costó la vida a más de uno. Como por ejemplo el doctor Miguel Servet le costó la vida decir que la circulación menor iba del corazón a los pulmones y vuelta por arterias y venas, y fue al final del siglo XVI, y lo condenaron en Ginebra a la hoguera por hereje. Mm. Bien, ¿qué conclusión sacas aquí? Pues sacas que la evidencia de hoy es la ciencia de mañana. Porque Exacto. ahora a nadie lo queman porque diga que el corazón, la sangre del corazón a los pulmones va por arterias y venas. ¿Me comprendes? Es un avance continuo, ¿no? Hasta que ya llega a definirse. No, vamos, a ver, es un avance continuo, es decir, el sueño dorado de la ciencia es hacer fórmula de la evidencia. Ese es el sueño dorado, ¿vale? También hay otro tema que me preguntabas, porque no quiero salirme, porque es tan extenso, no quiero irme No, ya por... lo sé. Que me decías esto, ¿no? Que las tres preguntas existenciales que se hace Sí. al ser humano ¿Quiénes desde somos? que, ¿De dónde desde venimos y que hacia no- dónde vamos? sí, ¿dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? Ujú. Y después de la muerte, ¿qué? Exacto.
Pues esas tres preguntas, la respuesta está en la terapia regresiva. Ujú. Hablamos de terapia regresiva y si lo quieres llamar por su nombre más oficial, estamos hablando de psicología transpersonal. ¿Sí? Porque ese nombre se lo puso el doctor Stanislav en 1960, cuando vio que este fenómeno estaba ocurriendo, ¿no? Que es el padre, uno de los padres de la psicología transpersonal. Y en su libro, En la mente holotrópica, publicado en 1992, pues puedes ver cómo tú lees ese libro y lees cualquiera de los libros actuales, míos o de otros autores, donde exponemos los casos de regresión y lo que pasa, y es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, como te digo, esas tres preguntas tienen respuesta en la terapia regresiva. Pero claro, a mí, volviendo con el Al hilo de libro. antes, a mí lo que me preocupó como médico es en qué consiste, ¿no? Y yo dije, como te he dicho hace un momento, aquí hay dos protagonistas. Una vez que la muerte ha sucedido, el proceso de la muerte, al cuerpo, que es uno de los protagonistas, al cuerpo físico, no hace falta que le preguntes, porque ese ya no te contesta. Entonces, ¿dónde está el alma? Y ahí fue cuando me propuse ver la manera de poder preguntarle al alma. ¿Dónde consigues eso? Pues uno de los caminos, porque son varios, uno de los caminos es en estado regresivo. ¿Sí? ¿Por Gran qué? maestra el alma, gran maestra. Bueno, sí, pero gran alumna, porque viene aquí a aprender, También, ¿sabes? Viene a aprender, también. viene a aprender y viene además a hacer lo que ella, el ser, ha decidido venir a hacer. Correcto. ¿Sí? Y quien viene a aprender es el alma conciencia, es la que viene a aprender a través de un cuerpo físico. Sí, pero viene a hacer lo que ha decidido venir a hacer. Ujú. Nadie le ha impuesto esas experiencias. Queridos amigos, de tus palabras suman. La de hoy es una charla tan apasionante que requiere el uso de palabras con mucho sentimiento, que procedan de nuestro interior, con sinceridad, amor y emoción en todas ellas. Sin dudarlo, este es un viaje al más allá, donde las almas se encuentran, se reencuentran y reconocen por su vibración, no por su apariencia. Todas ellas son almas viajeras que navegan en el mar de la eternidad, porque donde el límite de otro mundo asoma y toca al nuestro, allí la muerte espera y avanza acompañando al alma a su siguiente viaje. Alma que va recogiendo experiencias y aprendizajes de sus vivencias, que posteriormente guarda celosamente para su comprensión, avance y crecimiento. El viaje del alma es un viaje eterno de aprendizaje continuo. Nada es importante. Exacto. Solamente son experiencias de las que tenemos que aprender. Pero lo curioso es que son experiencias que han sido elegidas por nosotros. Nadie nos ha impuesto esto. Entonces, pues empecé a buscar y encontré la terapia regresiva. Y vi que las personas pues, podían entrar en regresión sin necesidad de hipnosis, sin necesidad de hiperventilación, además con una condición imprescindible es que durante la terapia regresiva, durante la sesión, el terapeuta tiene que estar, o sea, perdón, el paciente tiene que estar consciente. Uh-huh. Y como veremos ahora, el fin principal de esta terapia es hacer consciente lo inconsciente a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. ¿Sí? Con lo cual, es imprescindible que el paciente esté consciente. O sea, que el paciente nunca pierde su referencia de que está aquí en mi consulta, recostado en el diván. Eso no lo pierde nunca. Él sabe que está aquí. ¿Vale? Bien. Pues me di cuenta de que el ser humano entraba en regresión y me pregunté, ¿y esto a qué se debe? Pues se debe a que hacemos uso de una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos, de la que nunca nadie nos habló, como otras muchas, pero esta, que es la que vamos a hablar, que es la de poder estar en estado expandido de conciencia, al conectar con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconocemos, y que la medicina alopática busca ese origen, busca esa etiología, y resulta que no la encuentra en el campo orgánico. Y te dice, mira, tú no tienes nada, yo no encuentro ningún
o sea, no encuentro una justificación orgánica de lo que a ti te pasa. Así que lo que a ti te pasa probablemente es de origen psicosomático. Y la medicina alopática está diciendo la verdad, aunque no sé si a veces tiene conciencia de que lo está haciendo. Porque cuando te dicen que lo tuyo es psicosomático, psique en griego significa alma y significa mente, ¿Ves? te están diciendo que lo que a ti te pasa, el origen, está en tu alma. Bueno, pues al ver que esto aparecía, pues me di cuenta de lo que es una regresión. Y una regresión, o mejor dicho, lo que es la terapia regresiva. La terapia regresiva, ¿sabes qué es? La terapia regresiva es una necesidad que surge como consecuencia de que el ser humano, de forma espontánea, al conectar con una emoción, una sensación o un síntoma cuyo origen desconoce, entra en estado expandido de conciencia. ¿Eso quiere decir que siempre que un ser humano está en regresión está en estado expandido de conciencia? Sí, siempre. ¿Eso quiere decir que siempre que un ser humano está en estado expandido de conciencia está en regresión? No, Ujú. está en regresión, pero puede estar en meditación, puede estar pintando un cuadro, Ujú. Y conectas. Y puede conectas y estar, mucho. puede estar escribiendo un libro, Ujú. escribiendo música. Sí, entonces, esta capacidad natural que nos permite, mira, nos permite estar en dos presentes de forma simultánea. Es decir, que el paciente en regresión está en este presente y a la vez al conectar con la emoción, cuyo origen desconoce, siguiendo el hilo conductor de ella, va al origen de ella. Y el origen de ella puede estar, pues, en lo que pasó hace un mes, lo que pasó cuando era un adolescente, lo que pasó en el nacimiento, lo que pasó en el vientre de mamá, que ahí pasa muchas veces cosas, o lo que pasó hace 5.000 años, en una vida pasada. Esto es así. Entonces, en regresión, repito, para que lo entienda la audiencia, estamos en estado expandido de conciencia y eso nos permite estar simultáneamente en dos conscientes a la vez. En este que estoy aquí en el diván y en aquel que está en esa vida pasada que yo tuve, imagínate, ¿no? En el siglo XV o en el siglo XIII o en el siglo XVIII. Bien. También el estado expandido de conciencia se activa cuando estamos en meditación y te he dicho, ¿no? Y escribiendo un cuadro. Y tú dirás, oye, mira, escúchame una cosa. Tú acabas de decir que te permite estar en dos presentes a la vez. ¿Cómo pintando un cuadro estás en dos presentes a la vez? Pues es muy sencillo. Porque cuando el pintor está sobre el lienzo, pintando de una forma, entre comillas, como alocada, porque pinta y pinta rápido, o el escritor escribe y escribe rápido, cuando de pronto se para y se hace hacia atrás para poder ver el cuadro, o se hace hacia atrás para poder leer lo que ha escrito, ya está en el presente que estaba antes de empezar a pintar. Entonces, ¿en qué presente estaba? ¿Quién estaba pintando y quién estaba escribiendo? Pues estaba pintando y estaba escribiendo el alma conciencia de ese ser humano. Claro, estaba ¿Vale? focalizado solamente en ese momento. Sí. También en el estado expandido de conciencia están aquellos seres humanos que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Porque quien vive la experiencia esa, que por desgracia para muchos profesionales sanitarios todavía la etiquetan de alucinación, Ujú. ¿sí? Quien vive esto, lo vive desde su alma conciencia, porque ten en cuenta que si está en muerte clínica, no hay consciente y no hay conciencia con ese. No hay, porque no está consciente, no tiene conciencia. Entonces, ¿quién trae esa historia? El alma conciencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el alma conciencia le cuenta a la conciencia que ya se ha recuperado, la experiencia que ha tenido, a la conciencia le faltan instrumentos y le faltan palabras para poder explicar de una forma lógica, entendible, razonada y con método científico lo que le está contando la conciencia. ¿Me comprendes? Claro, le faltan Eso es lo que- herramientas. Sí, sí. Y eso se llama inefabilidad. Que como bien dice el doctor Eben Alexander, el neurocirujano, que tuvo ACM en el año, bueno, no recuerdo, en el 2008 me parece que fue, pues como él cuenta, ¿verdad? Pues
Y dice, la inefabilidad es intentar escribir una novela utilizando la mitad del abecedario. Y lleva mucha razón. Entonces, no te puedes enterar bien. ¿Qué pasa cuando el ser humano está en regresión, reviviendo una experiencia de vida pasada? Pues pasa una cosa muy sencilla. Aparte de ver dónde están los hechos traumáticos y hacer consciente lo inconsciente que te decía antes, no se va a acabar la sesión nunca. Si el profesional sabe lo que lleva entre manos, nunca va a dar por terminada la sesión si no trabaja el vientre, o sea, si no trabaja la muerte en esa vida pasada. Para cerrar el ciclo. ¿Eh? Inicia de la muerte, sí, para poner el lazo al paquete. Ujú. Sí. Es decir, la muerte es fundamental trabajarla en la vida pasada. Bien, ¿qué me llamó la atención desde el primer momento cuando el paciente en regresión trabaja la muerte en vida pasada? Pues lo primero es que personas que no son sanitarios son capaces de decirte, como si estuvieran leyendo el libro, los síntomas exactos de la muerte que están describiendo que le pasa en esa vida pasada. Porque cada muerte tiene unos síntomas diferentes. No es lo mismo morir de infarto que morir de una hemorragia masiva. Los Ujú. síntomas cambian. Pero bueno, eso es, fíjate, secundario. Me llamó la atención, pero queda secundario. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Pues que tú te pones a su lado, te vas acompañando, porque el terapeuta regresivo no le indica ni le sugiere nada al paciente, simplemente lo espera. Y cuando el paciente abre la experiencia, te acompañas. Entonces, cuando le acompañas y estás en la muerte, le dices, sigue, sigue, es que me estoy asfixiando, me falta la respiración, no te preocupes, sigue, 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 porque está contándote lo que pasa en aquella vida pasada, no lo que le está pasando ahora. Aquí ni se está asfixiando ni le falta la respiración. Exactamente. Bien, lo que pasa es que si no tienes este conocimiento te puede impresionar esto, ¿no? Porque a veces hacen, se quedan en la apnea, le dices sigue, sigue, y cuando le dices sigue, vuelve a respirar. Bien, pues lo que me dicen cuando está en ese momento, llega un momento que me dicen, estoy viendo mi cuerpo. ¿Quién me dice eso? Pues fíjate una cosa, qué dato más interesante. Eso me lo dice el 100% de los pacientes que reviven la muerte de una vida pasada. El 100% me dicen que estoy viendo mi cuerpo. Y con los miles de pacientes que yo llevo vistos, te puedo decir que he visto un montón de religiones diferentes. Ujú. Es decir, que cuando dicen estoy viendo mi cuerpo, me lo dicen el 100% de ellos, y no importa qué religión tengan, y no importa qué nivel socioeconómico ni cultural tengan, todos me dicen esto, estoy viendo mi cuerpo. Ah, muy bien, sigue. Estoy viendo una luz, estoy viendo un ser de luz, o estoy viendo seres de luz. Están como esperándome. Muy bien, sigue. ¿Quién me dice esto? Estoy viendo una luz. Todos, el 100%. Repito, el 100%. Y da igual que sea islámico, que sea cristiano, que sea testigo de Jehová, me da igual, porque los he visto. A todos estos los he visto. Sigo diciéndole, bueno, sigue. Bueno, es que entre esos seres de luz hay, oh, está mi abuelo, y está mi abuela. Bueno, no me digas, sí. ¿Y qué te dicen? Yo los veo muy felices, dicen que están muy bien, me están diciendo que vaya a la luz. Esto cuando está reviviendo la muerte de la vida pasada. Ujú. No, no, no pierdas el, ¿eh? Pero me están diciendo que están viendo al abuelo Antonio. Vamos a ver. Está reviviendo una muerte del siglo XV y me está diciendo que está viendo al abuelo Antonio que murió hace 15 años aquí. Es como Sí, me todo está lo diciendo. mismo, ¿no? Está todo en el mismo instante. Bueno, tú no llegas a conclusiones todavía. Simplemente escucha y sigue el hilo. ¿Sí? Ujú. Ahora mismo estoy diciendo que revive la muerte del siglo XV y está diciendo cuando llega la luz que está viendo a su abuelo Antonio que ha muerto hace 15 años. ¿Vale? Ujú. Pues vale, ¿y qué te dice el abuelo? Bueno, pues me dice esto, me dice lo otro. Ahí, cuando empiezan a hablar de la luz, bueno, el que ven a los familiares no es el 100%, pero es un 85, 90%. Porque hay algunos que no ven familiares, simplemente ven seres de luz, pero muy poquitos. Pero ahí, tanto uno como otros entran en la inefabilidad que hablábamos antes. Porque ahí les digo, oye, cuéntame por favor cómo es la luz, qué pasa en la luz, qué...
y después de mucho insistirle, terminan diciéndome, mira, es que no encuentro las palabras para decirte esto. Ten en cuenta que en regresión él está consciente. Ujú. La información de la conciencia, la no conciencia, está en ese momento fluyendo hacia la conciencia. Y ahí te dice, mira, yo es que no encuentro las palabras adecuadas. Sí. Dice, mira, lo que sí te puedo decir, y aquí también incide en el 100%, lo que sí te puedo decir, que estando aquí donde estoy, siento un amor y siento una paz como nunca he sentido. Y esto, repito, insisto, te lo dicen el 100%. Y hablan de luz el 100%. Sí, esto es esto. Dicen más cositas, ya. Pero bueno, aquí tienes el árbol central, o sea, la información común a todos, ¿no? Lo que te dice. Y siguiendo con el tema, pues me encontré que había personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Empecé a entrevistar personas con experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué me dijeron? Pues me dijeron que veían su cuerpo cuando tuvieron la parada cardíaca y que habían seres de luz y que había una luz increíble. Ah, sí, muy bien, cuéntame cómo. Ah, estaba mi abuelo, estaba. Ah, muy bien. Y cuéntame cómo era la salud. Yo no encuentro las palabras adecuadas. Algo te define así, pero lo que sí también incide es que, mira, lo que yo sentí estando en la experiencia cercana a la muerte fue un amor y una paz como nunca antes he sentido. ¿Quién me había dicho eso antes? Me lo había dicho el paciente, reviviendo la muerte en vida pasada. Y este va y lo ratifica. Pero es que hay una tercera vía, que es cuando hay un enfermo moribundo. Se está muriendo. Ujú. Ese no tiene experiencia cercana a la muerte, ese se está muriendo. Y yo por mi profesión tuve la facilidad de poder estar al lado de más de uno. Y más de uno me dijo, porque para que estos enfermos hablen, tú tienes que demostrarles que eres la persona a la cual le puede contar eso. Claro. Si no, Si no, no hablan. no lo, no lo cuenta, porque aunque se esté muriendo el ser humano, la dignidad es la dignidad. Y no quiere que le tomen por loco. No quiere que morirme y quedar como que perdí la cabeza en el último instante, ¿no? Ahora, cuando tú le demuestras y él se siente a gusto contigo y seguro, te cuenta. Y a mí me han dicho muchas veces, mira, doctor, yo no me muero. Pues, ¿cómo que no te mueres? Te estás muriendo. No, doctor, la muerte no es el final, se muere mi cuerpo físico. Pero cuando se muera yo me voy porque hay un ser de luz ahí 2 días esperándome ya. De hecho, ayer me sacó del cuerpo y me llevó a ver, o sea, zonas del lugar donde voy a ir cuando deje el cuerpo. Esto es blanco y en botella, ¿sabes? Que no se puede demostrar científicamente aún. No, ya lo sé. Pero no se puede negar, Ahí está. porque es una evidencia. Es Ujú. una evidencia, yo te estoy hablando así, una evidencia de millones y millones de casos a nivel mundial. ¿Vale? Entonces no se Ujú. puede. Entonces, ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Pues pasó lo siguiente ya, eh, limitándonos a lo que es la regresión, ¿no? A la terapia de regresión. Pues pasó que yo por estos caminos encontré esto y dije, la respuesta está en el alma. Por eso mi primer libro se titula La respuesta está en el alma. Y lo publiqué en el año 2006. Como yo digo, los cuatro son como cuatro hijos Ujú. y el mayor ya es mayor de edad. Ya tiene 18 años. ¿Qué es lo que pasa con él? Porque yo lo titulé así porque la respuesta de lo que yo andaba buscando efectivamente estaba en el alma. Y yo podía hablar con el alma a través de estos caminos. Pero cuando me di cuenta que el que moría en el siglo XV decía, aquí está mi abuelo Antonio, digo, pero esto cómo puede ser. ¿Sabes cómo puede ser? Porque en realidad no hay regresiones. Porque en realidad el ser humano, en regresión, no retrocede a ningún sitio, no retrocede a ningún lugar, porque todo, absolutamente todo, está en el eterno presente del alma. Por eso mi segundo libro se titula El eterno presente del alma. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo que no hay regresiones? Estoy yo aquí ya un rato hablando de regresiones, resulta que no hay regresiones. ¿Qué me estás contando?
Mira, mi alma estuvo en aquel siglo XV, por ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿eh? No es un caso real, que te da simplemente un ejemplo. Y ahí, en el siglo XV, viví una experiencia en un cuerpo diferente a este que tengo ahora. Y aquí el cuerpo murió. Ujú. ¿Qué pasó cuando murió el cuerpo? Pues cuando el cuerpo muere, ¿sí? El alma conciencia lo deja, porque el alma conciencia es eterna. Pero al dejarlo, se lleva consigo la información de esa experiencia en el cuerpo y los disturbios emocionales sin resolver. Que son las improntas que tú dices, las huellas que quedan en el alma. Es lo que No, dices. no, yo no ¿No? digo impronta. Esa palabra no es mía. ¿No? Tiene que ser de otro autor, sí. Entonces, no, jamás utilicé ese término. Seguro, ¿eh? Pues igual es mía, pero es la No, huella que queda en el no, alma, ¿no? De no, esas como lees, vidas. al leer muchos libros, pues puede ser que... Te decía, ¿no? Que se lleva la información y se lleva los disturbios emocionales sin resolver. ¿Y cómo se los lleva? Porque ahora está en este cuerpo y lleva esa carga. Lleva esa carga con ella, sí, claro que la lleva. Oye, ¿y cómo resuelve esto? Las lleva latentes, inactivas. O sea, que mientras no se active, aquí no pasa nada. Puede llegar a desencarnar, llegar a la muerte en esta vida, sin haber activado eso. Y si no lo activa, no lo solucionas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se activa? Pues se activa cuando, estando en este cuerpo, tenemos la ocasión, ¿sí?, de vivir una experiencia similar a la que en su origen provocó aquellos disturbios emocionales. Y en esa similitud, al vivir el alma, ¿sí?, se activa lo que lleva inactivo. Y empiezas a sentir ese miedo, esa angustia, esa sensación de abandono, esa sensación de soledad, esa sensación de tristeza, que no sabes ni por dónde te viene. Claro, que es de Y que la, antes. Que es de y porque- antes. y que la medicina alopática te dice lo tuyo posiblemente sea psicosomático. ¿Recuerdas cómo cuadran ya el puzzle, las piezas? Y esto es así, ¿no? Se activa y cuando se activa, cuando entramos en contacto con esa emoción cuyo origen desconocemos, vamos directamente al origen. Eso es una regresión. Oye, también trae la información. ¿Recuerdas que dije información también? Pues la información también la trae. Y resulta que aquí hay, pues, un chico, ¿no? De 4 años o una niña de 5 años, como esta chica chinita que era ciega, que la pones a un piano y toca. Y toca una obra, con 4 y 5 años. Mozart con 4 años lo hizo. ¿Qué te dice la ciencia mecanicista? Oye, ¿esto qué es? Dice, esto es un niño prodigio. Recuerda siempre que lo importante en este viaje del alma y los siguientes no es el rostro que tienes, sino tus expresiones de alegría, amor, enfado o tristeza. Tu tono de voz no es lo importante, sino lo que sientes y dices con ella. Cómo es tu cuerpo en cada viaje no es relevante, sino lo que tú haces con él en cada vida o existencia. Tu cuerpo es tu vehículo, mímalo y cuídalo. Cultiva en cada experiencia de vida lo que eres, lo que sientes y lo que quieres, para poder experimentar todo lo que tu alma precisa y así continuar tu viaje a la eternidad. Estábamos hablando de los niños con prodigios cuando venían de vidas No, anteriores con esas facilidades. sí, la ciencia lo etiqueta de niño prodigio y aquí lo único que ha pasado es que viene de una vida pasada en la que fue, en este caso pianista, en este caso el ejemplo, ¿eh? Y viene con ese aprendizaje hecho. Entonces, si le acercas a un piano, pones sus manos sobre el piano, pues evidentemente le estás activando lo que lleva latente. ¿Me comprendes? ¿Sí? Bien, te dije antes que las tres preguntas existenciales que decías tú en el principio, ¿verdad? Sí, sí. Las tres preguntas existenciales que se hace el ser humano en esta terapia tienen respuesta. Porque cuando el ser humano está en regresión y está trabajando, no vida pasada, está trabajando el vientre materno,
al principio, antes de entrar al vientre materno, te dice eh, cosas muy interesantes, ¿no? Te dice de dónde viene, Ujú. te dice que elige a su mamá en un porcentaje altísimo. A veces te dice elijo a esta mamá porque eligiendo a esta mamá voy a tener el papá que quiero. ¿Me comprendes? Ujú. Te dice también qué vengo a hacer. ¿Qué es lo que vienes a hacer? ¿Cuál es el propósito de tu alma? ¿Comprendes? O sea que esas tres preguntas quedan absolutamente resueltas. No sé si quedó claro cuando yo dije que no hay regresiones. Y vamos a dejarlo claro en un momentito. Venga. Cuando de una vida pasada el cuerpo se muere y el alma se lo deja y se lleva consigo lo que acabamos de hablar, lo tiene aquí, latente. Cuando se activa, ¿qué hace el alma? Pues el alma hace así, y se lo enseña al consciente, porque el paciente recuerda que tiene que estar consciente, se lo enseña. Esto es lo que tengo que arreglar. El consciente que tiene cultura, cuando ve la experiencia que le pone el alma, enseguida le pone tiempo y espacio. Ah, esto es la Edad Media, esto es la época de los romanos, esto es el siglo XVIII, esto es el siglo XIX. ¿Sí? Ujú. Y por eso piensa el paciente cuando sale de la consulta que retrocedió a la Edad Media o al tiempo de los romanos, al siglo Sí, XV, pero ¿no? no. No se movió de aquí, porque todo está en el eterno presente del alma. Por eso mi segundo libro se llama El eterno presente del alma. Y bueno, pues con eso ya decirte que las preguntas existenciales, sí, porque la muerte también te responde la terapia regresiva. La muerte es lo más fuerte, ¿no? Porque te lo responde la terapia regresiva, te lo ratifica el paciente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y te lo ratifica y te lo subraya el moribundo. Sí, Así sí. que esta es la evidencia, que como he dicho varias veces a lo largo de esta charla, no es ciencia, pero no se la puede negar. Exacto. Éticamente, no se la puede negar. ¿Cuál es la gran noticia? La gran noticia es que cuando tú preguntas por la muerte a la ciencia mecanicista y te dice que la muerte es el final, que desaparecemos, la física cuántica cuenta otra historia. Ujú. La física cuántica dice, en uno de sus principios, que cuando el cuerpo muere, el alma conciencia o la conciencia lo abandona porque es eterna, llevándose consigo la información. ¿Y qué está haciendo la física cuántica con esto? Describiéndolo. Sí, describiéndolo. Y esto ha sido gracias al empeño que ha puesto el doctor Manuel Sanz, ¿no? Ujú. En ver, primero en prestar atención. Lo que más admiro de este hombre, me gustaría conocerlo algún día, lo conoceré personalmente. Seguro que coincidiremos en algún Sí, congreso. el doctor Manel Sansegarra. Sí, Es el que Manuel hablas. Sansegar. Mm. Sí, 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 sí. Lo que más admiro de él es la valentía que tuvo Sí. de escuchar a alguien que le está contando una experiencia cercana a la muerte. La humildad que tuvo de hacerlo y la credibilidad que le dio a lo que le estaban contando. Y dijo, esto hay que investigar. Ujú. Porque el 90 y tantos% de los médicos no hacemos eso. Bueno, yo ahora sí, pero antes tampoco hacía esto. 90 y tantos% cuando un paciente te contaba esto, le tocabas el hombro, lo tranquilizabas y decías, tranquilo, no te preocupes, olvídate de esto son alucinaciones. Pero el doctor Manel Sansegarra ha tenido la valentía y la humildad de escuchar esto y decir esto hay que saber qué es. Sí, estos relatos de sus pacientes. Claro, y gracias a esto, él entró, preguntó a físicos cuánticos y ha visto que era esto, ¿no? O sea, lo que te acabo de decir, ¿qué hace la física cuántica? Describir este fenómeno. De acuerdo, todavía no lo demuestra, pero ya lo describe, que es el paso inmediatamente anterior a demostrar. Con lo cual, yo estoy en la certeza casi absoluta, ¿no? Nunca se puede decir absoluta, una certeza de que el gran místico de este siglo XXI, sí, será el físico cuántico. ¿De acuerdo? Este será el gran místico y por ahí avanzará y por ahí se podrá demostrar, si no al 100% esto, en un porcentaje más elevado, seguro. Porque para entender todo lo que estamos hablando, para entender lo que es el alma, para entender lo que hace el alma, para entender que el alma es
eh, omnisciente, omnipotente y omnipresente, tenemos que entenderlo al 100% lo entendemos. Ahora lo podemos ver, Ujú. porque que sea omnisciente, omnipresente y omnipotente, desde hace 26 años lo veo yo en las experiencias regresivas. Pero, ojo, entender por qué puede ser así, por qué es así, yo creo que al 100% lo entenderemos el día que dejemos el cuerpo. Y al entrar en ese plano, el plano espiritual, al volver al origen del que venimos todos, porque todos venimos del mismo origen, los más altos, los más bajos, los más buenos, los más malos, todos venimos del mismo origen. ¿Sí? Ujú. Yo creo que ese será el momento en el que entendamos todo esto, ¿no? Claro, Pero pero ahora todo mismo, esto va a dar paz a estos seres humanos, pues que la suma de estas evidencias van a dar una sí, cierta tranquilidad a la existencia humana, a estas vidas que estamos viviendo, que mucha gente no les encuentra sentido. Aquí vienen muchas respuestas. así es, así es. Eso sí es cierto, ¿ves tú? Eso es cierto porque yo mismo encontré esas respuestas y yo mismo encontré, pues, ese equilibrio, ¿no? Ese entendimiento de muchas cosas que pasan, que no te explicas a qué se debe que pasan, pero cuando conoces esto, cuando conoces la terapia regresiva, cuando conoces la terapia transpersonal, pues encuentras respuesta. Ojo, que no vayan mis palabras a transmitir a nadie que esto es la No, panacea. no, No, desde no, luego, no. cada cual encuentra su camino. No, no, esto no es la panacea. Esto es una terapia más dentro del arsenal terapéutico, ¿verdad? Que sirve para lo que sirve. Ujú. Y para otras cosas no sirve. Así como otras terapias y la medicina alopática sirve para lo que sirve y para estas cosas no sirve. Pero ya son muchos escritores, doctores que estáis investigando todo esto. Sí, pero lo ideal sería, y de hecho está surgiendo lo que es la medicina integrativa, ¿no? La medicina integrativa que ella valora el equilibrio entre el sistema neurológico, endocrino y inmunológico y psicológico. Es la psico-inmuno-neuroendocrinología. Y me parece genial, porque han visto que cuando se desequilibra uno de los cuatro, se afectan el resto. Es decir, si tú tienes algo en tu psique, puedes desequilibrar tu sistema neurológico, sistema endocrino y sistema inmunológico. Y al revés, con cualquiera de los otros también se puede alterar todo, ¿no? Así que esto ha sido un paso importante, ¿no? Y contemplar cómo ya hay médicos, integrativos, y creo que esto es uno de los grandes avances, ¿no? Pero sobre todo, ya te digo, la física cuántica pues ya contempla, describe, y eso es muy importante. Así que decirte, querida Vicky, ¿sí? Que lo más importante que yo he encontrado en la terapia regresiva no es que se cura con ella, porque te puedo decir que es la terapia más individualizada que he conocido. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que se han curado con ella, sí. De muchos años de evolución, sí. Cuando esto tú lo manifiestas en algún foro, ¿no? En alguna conferencia, las personas siempre tienden, el ser humano tiende a polarizar. Es decir, si una agorafobia se ha curado con una regresión, tratamiento de la agorafobia, regresión, no. No, El tratamiento, en todos el los casos tratamiento no. El tratamiento de esa agorafobia fue la regresión. El tratamiento de esa crisis de alergia fue la regresión. El tratamiento de esa crisis asmática fue la regresión. Pero no se puede polarizar. Así que, para mí, decirte que lo más importante es no lo que se soluciona, que se solucionan cosas, sino qué es lo que descubre el ser humano cuando está en estado regresivo. Cada cual ¿Sabes? descubrirá su propia historia, sus emociones no resueltas o hilos que han quedado pendientes, ¿no? No. Lo más importante que descubre el ser humano en regresión son cuatro cosas. Lo primero, es que es un ser de luz Ujú. encarnado o un ser espiritual encarnado en un cuerpo físico. Lo segundo, que tenemos una capacidad de amar infinita. Lo tercero es que tenemos una capacidad de perdonar infinita. Y lo cuarto es que la muerte existe, porque existe el duelo y existe una pérdida material, ¿verdad? La muerte existe,
pero no es el final. desde luego. Porque el alma conciencia, que es el ser que realmente somos, sobrevive a la muerte, porque es eterno. Así que, amiga mía, decirte que el ser humano es un ser de luz que cuando no teme morir, aprende a vivir. Exacto. Muy buena frase. Gracias. Muy buena frase. Además, tú hablas con conocimiento de causa de todo esto, porque están tus pacientes, pero además tú tuviste una experiencia que marcó un antes y un después en tu vida. Pero esa experiencia hoy no me da tiempo a explicarte. Bueno, bueno, Entonces, yo te rogaría que busquemos otra fecha, aunque la cosa está bastante apretada, pero bueno. Porque imagino que querrás que te la cuente con detalle. claro, claro. Bueno, adelantaremos que Juanjo sí que tuvo una experiencia Sí, cercana, una ECM. Para sí, quien me no lo lo dijiste sepa, el 17 del 7 del 17. exacto. Él tuvo la experiencia en su propia carne y llegó a unas Sí. ciertas conclusiones a raíz de esta experiencia. No, fue un regalo. Eso sí te lo puedo decir en los minutos que me quedan. Fue un regalo. La ECM que yo tuve fue un regalo en el que se me ratificó y se me aclaró las conclusiones a las que yo andaba llegando. O incluso algunas de ellas ya había llegado. Así muy resumidamente, en esa experiencia, dos seres de luz, sí, esto igual suena así un poco fuerte, pero bueno, dos seres de luz me hicieron ver primero que todo lo que nos ocurre a lo largo de esta encarnación, que nosotros llamamos vida, Ujú, pero en realidad es una experiencia dentro de la vida, porque vida solamente hay una. ujú. Lo que pasa es que de vez en cuando cambiamos de cuerpo para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Entonces, todo lo que ocurre aquí, nada es importante. Nada. Solamente son experiencias de las que tenemos que aprender. Y son experiencias que tú elegiste venir a vivir. Son como las asignaturas que has elegido en tu carrera, ¿sí? Así que ahora no te quejes. Y si no, pues la próxima vez pues no las pidas tan fuertes. Ahí está. Y que tienes que superarlas, si no, como bien dijiste tú al principio de esta entrevista, te toca repetir. Te toca repetir cursos, está claro, ¿sí? ¿Te obligan a repetir? No, nadie te obliga a repetir. Porque, ¿sabes? El gran regalo que nos hicieron cuando salimos todos del mismo origen, de aquella fuente, el gran regalo que nos hicieron fue, nos otorgaron libre albedrío. Y en base a ese libre albedrío, nosotros nos gestionamos. Yo en la luz quiero estar. Sí, estoy en la luz, soy un ser de luz, pero quiero estar ahí, que un poco más elevado están seres que yo conozco, que yo amo, y quiero estar ahí. Y yo no puedo acceder ahí por mi evolución. Ellos pueden venir a visitarme, pero yo no puedo acceder. ¿Qué hacemos entonces? Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, para estar ahí tienes que aprobar esta asignatura, esta. Estas son las experiencias que eliges. Y tú dices ahí, todo valiente tú, ¿verdad? Dices, "Ah, eso lo hago yo. Y además voy a estar encarnado en el cuerpo físico unos 85 años. Claro, ¿dónde estás cuando estás eligiendo eso? Cuando eres tan Estás valiente, ¿dónde allá, estás? en otro lado estás. No, estás en la luz. El otro lado tiene nombre, estás en la luz. ¿Y en la luz qué pasa? Pues que hay un amor y una paz increíbles. En la luz no hay tiempo-espacio. Tú no tienes tiempo-espacio, por eso todo es ahora, todo está en el eterno presente. Por eso aquel que revivía la muerte en el siglo XV ve a su abuelo Antonio cuando va a la luz, porque todo es a la vez, todo es ahora. Porque, ¿sabes? El pasado no existe. El pasado existió cuando fue presente, pero ya no existe el pasado. Ujú. Solamente tenemos el eterno presente y ahí es donde está nuestro ser, nuestra alma conciencia. Así que, bueno, esto es las conclusiones a las que llegué. Porque otra conclusión en mi ECM fue que me ayudaron a diferenciar perfectamente, y te digo perfectamente, lo que es la consciencia y el consciente con ese, y lo que es la conciencia, que es el alma conciencia. No se pueden comparar. El alma conciencia, la conciencia es
increíble, eso no tiene límite y trabaja a una velocidad increíble que me lo mostraron además en la ECM, a qué velocidad. O sea, tú lo viste todo en una Yo lo vi vuelta todo. de... No, 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 yo lo vi todo y lo viví todo. Muy despacio además, muy despacio además, para que no me perdiera detalle, ¿me comprendes? Y todo pasa a la vez allí. Así que eh, para mí fue un regalo. La experiencia cercana a la muerte fue un regalo total y bueno, en eso estamos. Seguimos aprendiendo durante el tiempo que nos quede estar aquí. La ventaja, pues que ya tenemos el conocimiento, con lo cual no tienes miedo a la muerte, para nada. Y el día que llegue la muerte, pues gracias al conocimiento sabremos darnos cuenta de que, oye, que acabo de perder el cuerpo físico. Ujú. Porque si es una muerte, imagínate si es una muerte instantánea, ¿no? Una muerte inesperada. O tú te ves ahí fuera del cuerpo y veas tu cuerpo y, oh, ya sé qué ha pasado. Pero gracias al conocimiento. Porque el que tiene una muerte súbita, así, una muerte inesperada, y no tiene este conocimiento, No se percata, pues no, no, lo pasa mal. claro. Porque llega la muerte, es una muerte súbita, una muerte inesperada. Y lo que él tiene de conocimiento de la muerte, ¿qué es? Que es el final y desaparecemos. Y una cosa bien clara tiene en ese momento, ¿cuál es la cosa clara? Que yo estoy vivo. No sé qué ha pasado, yo estoy vivo. Lo que pasa es que ahora le hablo a mi familia Y no me y ven, ¿no? me pongo delante de ellos y no me oyen, no me escuchan, no me ven. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Es como un mal sueño. Así que, Vicky, muchísimas gracias. Sí. Son ya muchos años de lectura e investigación y el tema de hoy siempre me llamó poderosamente la atención. Hay muchos que han dado su testimonio y hablado sobre el alma, las vidas pasadas, la reencarnación, las familias de almas, o dan testimonio de vivencias de otras vidas anteriores que han podido ser reportados por profesionales sobre sus pacientes y que en algún caso también se ha podido comprobar, pero en cambio otros han ridiculizado estas afirmaciones. Lo curioso es que los investigadores de este tema coinciden en afirmar que todos los testimonios dicen que la vida sigue, que allá hay paz infinita. Por ello, cuando se van, no quieren volver a nuestra realidad. Dicen que están y llegaron bien al otro lado, pero si vuelven es porque ellos, y solo ellos, tomaron la decisión de volver para terminar lo que quedó pendiente. Insisten en que al otro lado del velo sí existe otro lugar en el que las almas siguen avanzando, viviendo de otra forma. Los que allí están, muchas veces, se comunican con nosotros a través de sueños, coincidencias o sincronías. Yo puedo hablar de lo que sé. Sí, he experimentado y de cómo, al fallecer mi abuela, vino a despedirse de mí en varios sueños, que a día de hoy aún recuerdo nítidamente con claridad. También os digo que mi mamá fue la que me enseñó a ver y sentir, a hacerme preguntas para pensar por mí misma. Siempre creímos que la vida era más de lo que nos habían contado, que la vida era otra cosa, que las existencias individuales eran por y para algo, que la vida en la tierra era como ir a la escuela y que si no alcanzabas el nivel acordado previamente, repetirías curso hasta superarlo. Con los años aprendimos juntas a ver lo que no se ve. Sabíamos que las familias o grupos de almas tienden a reencarnarse juntas una y otra vez, experimentan, trabajan unidas para crecer y aprender a lo largo de muchas vidas. Cuando mi madre falleció, el destino y las sincronías nos guiaron estableciendo una señal para que me indicara a mí que ella había llegado bien al otro lado. A día de hoy os digo que ella sigue enviando señales y yo sigo recibiendo rosas rojas. Sé que llegó bien, sigue su viaje del alma a la eternidad y nos volveremos a encontrar. La vida es infinita. Cuando podamos tomar conciencia de que no nacemos ni morimos, desaparecerán los temores. Por ello os digo que vivir va más allá de lo que perciben nuestros 5 sentidos. Cultivemos la paciencia, la bondad, llenemos el corazón de amor, fe y esperanza para obtener nuestro equilibrio natural y armonía, tal como sucede en la naturaleza.
Así que sed pacientes, todo es para nuestro mayor bien, porque todo llega y se aclara a su debido tiempo. Hay mucho tema para otra charla, que igual cuando tengas un agujerito te emplazaré para otro día, para seguir hablando de este tema que es muy extenso y nos explicas Sí, con más amplitud todo el tema de esta ECM con gusto. que Con mucho gusto, tuviste. Y bueno, yo ya para despedir la charla siempre suelo poner un par de frases. Y la frase interesante de hoy que he encontrado dos. Una es: mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo. Es una frase de Pablo Neruda. Y luego otra frase que es: la muerte no es más que el abandono del cuerpo físico, de la misma manera que la mariposa deja su capullo de seda, que esta es de la doctora Kubler-Ross, que sabes muy bien quién es. Y bueno, Sí, eso está en el libro de ella, de La muerte y un amanecer. pues la verdad es que ha sido un placer hablar contigo, se me ha hecho muy corto, o sea que me gustaría extendernos para otro día. Y eso Sí. sí, dinos dónde la gente que te oiga puede encontrarte si en algún momento quiere contactar contigo. Yo lo pondré luego en los créditos. Bueno, te puedo dar el número de la consulta, el Vale, número de teléfono de la consulta. Sí, dilo te lo si doy ahora. quieres. Si quieres, dilo y Sí. luego yo lo pondré en los comentarios. Pues es el 661-598-062 Vale, y 968-08-08-15. perfecto. Y así yo luego ya lo Sí, pondré. sí, ahí de lunes a jueves por las tardes pueden contactar y si no, pues que dejen el mensaje de voz que mi secretaria se pondrá en contacto con ellos. ¿Vale? Perfecto. Pues un placer, ¿eh? Ha sido un placer contar con tu presencia, con tu experiencia y tus vivencias. La verdad es que ha sido una maravilla para extendernos en este Sí, mar de emociones que es las experiencias cercanas a la muerte, las vivencias, el alma, este viaje eterno de las familias de las almas. Hay muchos temas fascinantes que sí. trataremos en otra ocasión, ¿eh? Muy bien, Vicky. Y bueno, gracias por compartir este buen rato de reflexiones conmigo y espero a todos que os haya gustado. Si es así, suscríbete a mi canal, pulsa me gusta, toca la campanilla para recibir futuras notificaciones de nuevo contenido y sobre todo comparte y difunde si te hizo reflexionar y te suma. Y nos vemos muy pronto en la próxima charla, coloquio o reflexión de tus palabras suman. Y reemplazamos de nuevo para bueno, extendernos un poquito más y así Muy llegar a bien. más corazones. De acuerdo, pues gracias a ti, ¿eh? Muchas Venga, un gracias. abrazo. Adiós. Dios te bendiga. Hasta Adiós. luego.